Amén. Amén. Miren, yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en Mateo 26, el versículo 30. Mateo 26, el versículo 30. Todos los niños pueden salir a su clase en esa hora. Vamos a hablar el día de hoy de la alabanza tiene poder, ¿sí? El poder que se encuentra en la alabanza. Y durante las próximas 2 semanas, nosotros a lo mejor vamos a estar enfocando en lo que es la Pascua, ¿sí? Nosotros aquí en México, en la mayoría del mundo, no va regidos, ¿verdad? No va por el calendario judío. Nosotros vamos por ese otro calendario y para nosotros aquí, pues la Pascua va a ser dentro de 15 días, ¿sí? Pero es un momento para recordar del sacrificio de Cristo Jesús. Es un buen momento como para enfocarnos una vez más y para meditar en las enseñanzas que nos habla de su obediencia, de su fe, de su entrega. Hay tantísimas cosas que nosotros podemos sacar de esas porciones de la Biblia. Pero el día de hoy yo quiero a lo mejor tomar un enfoque que a veces poco se habla acerca de eso. Pero hay una verdad en ese versículo que vamos a leer y vamos a ir a una porción de las Escrituras de los Salmos que muy probablemente Jesús y los discípulos cantaron esa noche antes de ser entregado, ¿sí? Entonces nos dice aquí Mateo 26, 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a leerlo una vez más. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese tiempo. Te damos gracias por lo que tú nos vas a hablar en esos días, en ese momento, Señor. Y hoy nosotros te pedimos que estés abriendo nuestro corazón y nuestros ojos espirituales para recibir lo que tú tienes para nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que entender que la Pascua para los judíos no es lo que nosotros tenemos por Pascua, ¿sí? Yo me acuerdo de niño, creciendo, había ciertas fechas en el año en que nosotros nos reuníamos, nos uníamos y comíamos en familia con mis abuelos, con mis tíos, mis primos. Eran momentos muy especiales en que todos nosotros nos reuníamos. Y el día domingo de la Pascua, el domingo de la resurrección, era uno de esos días. Yo tenía unos tíos que siempre nos regalaban a todos nosotros de niños un conejo, ¿verdad?, hecho de chocolate. Y para muchos a lo mejor la Pascua es la primavera, a otras personas, aquí ya es el inicio de calor, ¿verdad? La Pascua, para a otras personas es de decorar de conejitos y de cosas de eso. Nunca he entendido por qué. No tiene nada que ver con la Pascua, ¿verdad? No tiene nada que ver con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero para los judíos se trataba de una costumbre, una tradición de miles de años. Y hablaba de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Que ellos
Era un momento solemne, un momento importante en que ellos estaban recordando un momento sumamente importante para el pueblo y por lo tanto para ellos. ¿Ves? Para ellos no era con un pueblo lejano, un pueblo desconectado completamente. No, estaba hablando de sus ancestros. Estaba hablando de ellos. Entonces ellos tenían una lista de tradiciones que ellos hacían y hasta el día de hoy siguen haciendo al celebrar la Pascua. Y durante eso era el momento de tomar el pan y repartirlo entre todos. En ese tiempo había el momento para dar el vino, pero también era un momento en que ellos comían, ¿verdad? Cordero. Como que empezamos a hablar de comida y ya vamos empezando a pensar en dónde vamos a salir después de culto, ¿verdad? Pero había muchas cosas que hacían durante ese tiempo. Pero una de las cosas que ellos hacían y hasta el día de hoy hacen es que ellos van y recitan o cantan unos salmos, una porción de los salmos. Y esa porción se encuentra en el Salmo 113 hasta el 118. Y yo quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en el Salmo 113. El día de hoy yo quiero enfocar en 3 puntos, 3 enseñanzas que nos habla esos 3 salmos acerca del poder de la alabanza en nuestras vidas. Y vamos a tomar un salmo por salmo. Y yo creo que ustedes van a ir mirando al finalizar ese tiempo, cómo era algo aún profético lo que estaban haciendo, era algo sumamente significativo para ellos estar cantando esos salmos en específico en esos momentos. Y el hecho de que Jesús y sus discípulos, a lo mejor los discípulos en ese momento no se daban cuenta de qué estaban haciendo, de qué estaban cantando. Pero estoy seguro de que Jesús entendía perfectamente lo que él estaba cantando al cantar esos himnos ante Dios. Vamos a Salmo 115. Vamos a hacer una pregunta para comenzar y de ahí vamos a ir. ¿Sale? Salmo 115, versículo 2. Dice, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Una vez más. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Imagínense, unos momentos, unas horas antes de ser entregado. Una de las cosas que ellos cantan, recitan, es eso. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nosotros a veces hacemos esa pregunta. A lo mejor tú has hecho esa pregunta. A lo mejor tú has dicho, ¿dónde está Dios? En medio de una crisis de salud, en medio de una crisis financiera, en medio de una crisis de matrimonio, a lo mejor tú podías estar diciendo, ¿dónde está Dios?
Pero yo creo que nosotros podemos ir un poquito más lejos que eso. Podemos ir un poco más allá que eso. Porque a veces nosotros estamos seguros, estamos confiados, pero la gente a nuestro alrededor empiezan a hacer esa pregunta: ¿dónde está su Dios? ¿No? Yo me acuerdo, unos amigos se me acercaron después de que me diagnosticaron cáncer. Y ellos no sabían ni siquiera qué tan extendido estaban, no sabían la situación en su totalidad, pero ellos se me acercaron y dijeron, cuando escuché que tenías cáncer, y yo me enojé con Dios, dije, ¿por qué a David? ¿No? David está sirviéndote en México, es misionero, está echando ganas, es muy joven, y tenían una lista de cosas por qué ellos se molestaron con Dios y empezaron a preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿No? Otras personas se acercaron con nosotros cuando nuestro hijo murió y dijeron lo mismo, ¿por qué a ellos? ¿Por qué Dios? En ambas situaciones yo tenía paz, yo estaba tranquilo. Pero la gente preguntaba. Yo me acuerdo que una persona se acercó y nos dijo, ¿cómo pueden confiar en un Dios? ¿Cómo pueden confiar en un Dios que permitió esas cosas en tu vida? Y nosotros dijimos, es que no entiendes. ¿Dónde estaríamos nosotros sin ese Dios en quien nosotros confiamos? La gente hace esas preguntas. Y hoy nosotros vamos a ver en la vida de Jesús cómo la gente estaban preguntando, los discípulos estaban a unos momentos de entrar en una crisis de su existencia, de todo lo que ellos sabían, de todo lo que ellos habían puesto su esperanza, todo lo que ellos estaban mirando estaba por morir en una cruz. Vemos en el pueblo de Israel, en el tiempo en que ellos estaban siendo levantados, había esos crisis en sus vidas. Y vamos a hablar de eso. Y podemos mirar la vida de Jesús mismo. Él siendo Dios, estando en una relación perfecta con Dios, Él sintió las presiones y la opresión que nosotros también sentimos. Sin embargo, nos dice que Él y sus discípulos levantaron sus voces y cantaron himnos antes de salir al huerto. Entonces vamos al Salmo 113 ahora. Vamos a leer el versículo 5 al 9. Y quiero enfocar en el versículo 9, el último versículo de ese capítulo, porque nos define de qué estamos hablando. Esa porción de los salmos, Salmos 113 a 18, 118, se llama el Alel o el Ayel, dependiendo en cuál pronunciación quieren usar. Pero ese proviene de la palabra alabanza, acción de gracias. De ahí viene el inicio de la palabra aleluya, ¿sí? Que significa alabanzas a Dios. Y el alel, el ayel, se comienza declarando las alabanzas a Dios. Si ustedes lo notan, desde un principio, empieza diciendo
alabar siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Y sigue hablando, pero quiero enfocar en versículos 5 en adelante. Nos dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y esa porción, ese salmo, nosotros vamos a poner un título aquí, vamos a poner un punto, si están escribiendo notas, y vamos a llamar esa porción presiones internas, o presión interna. Y aquí está hablando del inicio, el comienzo del pueblo de Israel, el llamado de Dios hacia Abraham, a Isaac, a Jacob. De que Abraham no era nadie importante. Abraham no tenía un montón de descendencia y era ya una nación fuerte cuando Dios lo llamó. Él era un don nadie, que venía de una familia de nadies, que vivían en un lugar nada importante. Pero sin embargo, Dios se fijó su mirada en él. Lo tomó, lo llamó. Le empieza a dar una promesa, hace pacto con Abraham diciendo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Tu descendencia será más numerosa que las estrellas en el cielo. Tú vas a ser de bendición. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Imagina lo que está él hablando. Y Abraham le cree a Dios. Yo no sé para la mente lógica cuál es más loca, que Dios se fijara en él o de que él le creyera a Dios. Pero él le creyó a Dios. Él sale de su casa, de su lugar donde él estaba viviendo, y él empieza una jornada en confianza, creyendo que Dios va a hacer la obra que ha prometido, aunque tenía 75 años y aunque su esposa no podía tener hijos. Era estéril. 25 años camina. En esos 25 años Dios se enfoca aún más su llamado en la vida de Abraham. Él le muestra, le enseña que no es por medio de su sobrino Lot en que él va a recibir esa herencia, o sea, su descendencia no será a través de Lot, pero será a través de un hijo que va a engendrar él, y Sara lo concebirá. 25 años, a los casi 100 años, y su esposa no de 20 años, no de 30 años, no, su esposa igual de él, de grande edad, imposible para el hombre, ella concibe y da luz. ¿Qué tipos de presiones internas podía haber visto durante ese proceso? ¿Qué tipos de pensamientos podían haber ellos tenido durante ese tiempo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo se va a fijar en mí?
No puedo tener hijos. No puedo hacer esas cosas. ¿Qué tipos de luchas internas tienes tú? Esas personas eran personas como tú y yo, en que nosotros tenemos esas inseguridades, nosotros tenemos miedos, nosotros tenemos tantísimas cosas, preocupaciones, afanes, tenemos todas esas cosas, pero en todo eso Dios está diciendo, pon tu mirada en mí. Le está diciendo, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo? Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Encontramos que era algo tan impactante en la vida de Abraham, en que en Romanos nos dice que él esperó aun cuando no había esperanza. Que él tuvo fe aun cuando no había razón por tener fe. Que él mantuvo ese fe creyendo a ese Dios. Creyendo a ese Dios que hace existir cosas donde no había nada. Es ese Dios en quien tú y yo hemos confiado el día de hoy. Pero nosotros vamos a enfrentar también esas crisis en nuestras vidas, y en nuestra vida privada, nuestra vida interna. Va a haber momentos en que nosotros vamos a estar cuestionando las cosas, nuestra existencia, cuestionando lo que está sucediendo. Pero en esos momentos, ese momento para levantar nuestra mirada y para ver a Dios, para reconocer en quién hemos creído, en quién confiamos. Esas presiones internas. Vamos a hablar de Jesús. ¿Te has puesto a pensar cómo habrá sido la vida de Jesús? O sea, si hubo una persona que podía haber tenido muchas dificultades, traumas en su niñez, era Jesús. ¿Te das cuenta de que María no estaba casada con José cuando concibió? ¿Te das cuenta de que de hecho toda la gente se dieron cuenta de eso? ¿Te das cuenta de que ellos se van a un lugar? Lo dejamos hacer eso para que se despierta a todos, ¿verdad? Es como una alarma. Se van a un lugar que es profetizado desde cientos de años antes. De que va a nacer el Mesías ahí, y ellos llegan y no hay lugar para ellos. Entonces Jesús termina naciendo en un establo, en un lugar donde los animales vivían. No un lugar digno de un rey. Sin embargo, Jesús tenía una identidad. Claro, firme. Yo quiero preguntarte a ti, el día de hoy, ¿estás recibiendo tu identidad de quién dice Dios que eres, o
de las circunstancias de tu pasado, de tu niñez? ¿Estás permitiendo que esas cosas dicten tu vida, la dirección de tu vida? ¿O puedes tú decir, yo sé en quién he confiado? La alabanza conecta ese quién es Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Él hace, a ser una realidad en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Enfrentamos presiones internas, pero sabes que Él es el mismo que hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Entonces, recuerda, ese primer salmo está hablando de Abraham, Isaac, Jacob. Pero no queda ahí nada más. Qué bonito sería de que nada más tuvieron luchas internas. Pero ellos tuvieron también luchas externas. Presiones externas, opresión externa. Por supuesto, estamos hablando de Egipto. Salmo 114, de 3 al 8. Estoy nada más tomando unas porciones, a lo mejor pequeñas, de esos salmos, porque quiero que ustedes puedan ver el enfoque que está dando. Está hablando de Egipto, la salida de Egipto, pero me encanta como dice aquí, dice, el mar lo vio y oyó. ¿Lo vio qué? Vio a nuestro Dios. Lo vio a nuestro Dios en mar y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste? Hace esa pregunta. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas y en fuente de aguas la roca. Ese es nuestro Dios, digno de ser alabado. Y nos habla de las presiones externas, el poder de la alabanza aún sobre las cosas que nos suceden. Ese porque existe maldad en el mundo en que nosotros vivimos. Existe injusticias en el mundo en que nosotros vivimos. Existe y va a haber ofensas en el mundo, en ese mundo. Va a haber cosas que van a suceder. Mira a Jesús, el Cordero de Dios, perfecto, inocente, nunca le había hecho ningún mal a nadie. Sin embargo, lo golpearon, escupieron en su rostro. Le pusieron una corona de espinos sobre su cabeza, se burlaron de él y le hicieron tantísimas maldades. Y todo eso nos habla de las presiones externas. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Qué está? ¿Cómo puede Dios permitir esas cosas? Están diciendo la gente que no entienden. Inicia un pueblo y después de 3 generaciones los envía a ser esclavos en tierra extraña. No por una generación, no por 2, por 400 años.
400 años de esclavitud, de maltratos, de injusticias, de ofensas, presiones externas. ¿Quieres hablar de presiones externas? El pueblo de Israel sufrió como nada, como no puedes imaginar. Jesús sufrió como no puedes imaginar. Pero Jesús está cantando. Jesús, al estar ahí en el huerto, sabiendo lo que está por suceder, esas presiones internas y externas, y también lo que vamos a hablar al siguiente, las presiones aún espirituales, demoníacas que estaban agobiando, que estaban viniendo sobre él, era tanto de que él empezó a sudar gotas de sangre. La aflicción de su alma era tanto de que su cuerpo empezó a causar que la sangre saliera de los poros de su cuerpo. En medio de todo eso está ese momento glorioso en que él no recitó porque era costumbre, porque era tradición, pero porque él estaba por cumplir, por ser esa sombra de las cosas que sucedieron antes para que nosotros pudiéramos tener la salvación en él. Todo eso él estaba cantando, diciendo, te alabaré, te exaltaré. Tú eres el que cambia las situaciones en nuestras vidas. Tú eres el que abre el mar y el río delante de nosotros para sacarnos de esas presiones externas y para meternos en la promesa gloriosa de Cristo. Tú eres Dios el que hace la obra y tú eres digno de ser alabado. Tú eres el que aún cambió la peña en estanques de aguas y en fuente de aguas la roca. El poder de la alabanza. Yo no sé si tú estás captando eso ahorita. Lo que nosotros cantamos aquí no son nada más unas palabras de un autor humano que nada más se le encendió el foco y tuvo la idea de poner un montón de palabras en una canción que rima y que tiene algo más o menos pegajoso, ¿verdad? Y que ya nada más eso. No, nosotros estamos declarando quién es nuestro Dios. Y estamos diciendo en medio, yo sé que a lo mejor yo estoy sufriendo, estoy enfrentando eso o aquello en mi vida ahora, pero yo sé que mi Dios es más grande, mi Dios puede cambiar las cosas, mi Dios es mi Dios que está en control de todas las cosas. Dale un fuerte aplauso a Él. Vamos al último, el 115. El 115, el Salmo 115 nos habla de los ídolos. Quiero que ustedes vean aquí vamos a leer del 1 al 3. Recuerda, tomamos como el comienzo, la introducción del versículo 2, pero ahora va a responder a esa pregunta. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad.
¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Y después habla de los ídolos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Después dice, semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. ¿Ustedes se acuerdan que antes de que salieron de Egipto hubo 10 plagas? ¿Verdad? Esas 10 plagas, ¿qué estaba tratando Dios con esas plagas? ¿Por qué mandó esas plagas? ¿Era nada más juicio sobre Egipto? No. Estaba tratando con los dioses falsos, los ídolos de los egipcios. Por 400 años el pueblo de Israel había vivido en Egipto. Ellos habían visto y habían sido afectados por la adoración a esos ídolos, y Dios estaba viniendo en la escena en ese momento para mostrar claramente quién es el Dios de los cielos y la tierra, el Dios verdadero, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y Él vino y Él empezó a tratar con cada uno de esos ídolos, con cada uno de esos dioses falsos, para romper el poder de ellos sobre los corazones de los israelitas. Para que al salir de ahí, ellos podían ver que hay un solo Dios en quien podemos nosotros confiar. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando yo leo ese último versículo que nosotros vemos aquí, yo lo veo de dos lados. Veo, sí, es muy cierto, las personas que confían en esos ídolos, que confían en esos cosas hechos de papel, de hechos de madera, de cosas que se pueden destruir, semejantes a ellos son los que los hacen. A cualquiera que confía en ellos. Dice, pero después yo empiezo a imaginar, empiezo a pensar cómo somos nosotros entonces que confiamos en un Dios verdadero, en un Dios vivo, un Dios que tiene todo poder, que tiene toda autoridad, el que sabe todas las cosas. ¿Cómo seremos nosotros que confiamos en Él? Nosotros no vamos a ser como la gente del mundo. No vamos a ser como los del montón. Nosotros vamos a ser un pueblo especial. ¿Por qué? Porque en quién hemos confiado. ¿En quién creemos? Pero aquí está hablando de presiones, opresión espiritual. Existe opresión espiritual. Aunque esos dioses no tienen manos, no pueden palpar, no tienen ojos, no pueden ver, aunque tienen oídos, no pueden oír. Pero hay algo que es muy real, existe opresión espiritual, presiones espirituales. A lo mejor tú lo has sentido alguna vez. Estamos hablando anoche, no sé, de estar en Laredo y hay un ambiente, se siente algo opresivo. Para mí toda la frontera no me gusta. Trato de pasar lo más rápido que puedo. Se siente un ambiente pesado. A lo mejor tú has entrado a algún lugar y se siente un ambiente pesado. Se siente que hay algo ahí. Ahora imagínate
Jesús. Yo estaba en ese momentos de estar yendo para ser crucificado. Satanás no sabía, él no entendía lo que él estaba haciendo, porque si él hubiera sabido de que al matar a Jesús iba a traer salvación a todos los que confiaban, los que creen en él, nunca lo hubiera hecho. Pero Satanás, él estaba atacando, él estaba haciendo que una opresión tremenda fuera sobre la vida de Jesús. Nos dice que aún cuando él estaba siendo crucificado, de que se oscureció el sol. Hubo tinieblas por un periodo de tiempo. Tremendo. Decimos, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba dormido en el barco y estaban en la tormenta y esos pescadores, muchísimo experiencia tenían de su vida, se vino sobre ellos un miedo, la verdad, sobrenatural, y ellos fueron a Jesús y dijeron, no tienes cuidado de que nosotros perecemos, y Jesús así con tanta facilidad se levanta y ahí le quita las lagañas de los ojos. No sé, que a lo mejor tuvo que quitar, ¿verdad?, la baba, porque estaba bien dormido, descansado en paz, y él nada más dice, ¿qué? Habla a la tormenta, habla al viento y a las olas, y dice, paz, enmudece, calla. Y dice que hubo bonanza, se calmó. Hubo tranquilidad. Cuando hay opresión espiritual, ¿sabes qué? Empezamos a alabar. Me acuerdo de una historia, lo he contado, lo he escuchado en unos sermones, lo leí también en un libro, no me acuerdo exactamente cómo se llamó el misionero, pero estaba en una de las islas en el Pacífico, por Asia, y estaba sirviendo a Dios en esas islas, y había mucha opresión por parte de los brujos en esa isla. Y dice que los brujos fueron y lo invitaron, lo llamaron a enfrentarse, ¿sí? Y él con una o dos otras personas se fueron con él, se fueron a ir a ese lugar donde los brujos lo estaban esperando. Cuando llegó allí, había alrededor de unos 40 brujos que estaban en medio, era una jungla alrededor, pero habían limpiado una área y estaban en un círculo, esos brujos, y ellos estaban en una trance, ¿cómo se llama? Trance. Y estaban diciendo unas palabras que no se entendía, pero ellos, lo tremendo es de que ellos no estaban parados sobre sus pies, estaban en el aire, como a unos
1 metro, 2 metros de suelo. Y ese misionero cuenta de que las personas que estuvieron ahí con él, cuenta de que al ver lo que estaba sucediendo, ellos empezaron a alabar a Dios en nuevas lenguas, empezaron a cantar a Dios en nuevas lenguas, y en el momento en que ellos empezaron a alabar a Dios en esas nuevas lenguas, cantar un cántico espiritual a Dios, en ese momento todos esos brujos se cayeron al suelo y ya no pudieron seguir con lo que ellos estaban haciendo. Hay un poder en la alabanza. Nos dice el Salmo 22 que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros empezamos a declarar sus maravillas, declarar sus alabanzas, ¿sabes qué? El poder de Dios opera en nuestras vidas, cambia el ambiente espiritual en nuestras vidas, las cosas cambian. Pablo y Silas, en medio de la cárcel, lo más profundo de la cárcel, habían sido golpeados, habían sido castigados por algo que ellos, no habían hecho nada malo. Podían haber quedado en ese momento en murmuración, diciendo, ¿por qué nos pasa a nosotros esas cosas malas? Tanta injusticia. Podían haber dicho tantas cosas, pero no se encontraron así. Dice que estaban cantando himnos al Señor, alabando a Dios. Y hubo un terremoto y las cadenas se cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron. Yo no sé, ustedes, cuando yo veo, cuando hay terremotos, empieza a caer cosas de techo, pero no se abran las puertas. ¿Verdad? Era un terremoto sobrenatural. Las cadenas no se caen nada más porque sí. Pero se abrieron las cadenas y causó la salvación del carcelero y toda su familia esa noche, más aparte un montón de personas en esa ciudad que después conocieron a Cristo por causa de lo que Dios hizo ahí. Ellos no salieron huyendo, ellos siguieron ahí predicando. Quiero que vayamos terminando aquí. Pero Dios es más grande que las presiones internas que nosotros enfrentamos. Dios es más grande que las presiones externas que nosotros enfrentamos. Y Dios es más grande aún que las presiones espirituales demoníacas que nosotros podemos enfrentar. Cuando nosotros lo alabamos, conectamos con el poder ese inagotable de Dios para poder traer ese poder a nuestras vidas, para fortalecernos en nuestro espíritu y para poder ser personas diferentes en el mundo en que nosotros vivimos. Dios tiene propósitos para nosotros. Y Él ha preparado buenas obras para nosotros, para que andemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, alabemos, usemos ese arma que Dios ha puesto a nuestra disposición para que nosotros podamos acceder al poder de Dios. Termino con nada más esos 2 puntos. Quiero que lo lean aquí en el Salmo 115, versículo 8 y 11, y después vamos a leer un poquito más adelante. Recuerda, terminamos diciendo, semejantes a ellos son los que los hacen,
y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Confía en Dios. Confía en Él. Cuando estás alabando a Dios, conecta tu fe, conecta tu confianza en Él. Segundo lugar, nos dice el versículo 12 al 15, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vendrá la bendición. Vendrá la bendición. Confía en Dios. Permanezca, porque vendrá la bendición. No se desanimen, no se echan para atrás. Vendrá la bendición si no desmayas. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no respondemos hoy a Dios lo que Él nos está hablando? Es esa alabanza a Dios que cambia las cosas. Se declarar agradecimiento a Dios. Se declarar sus maravillas, su bondad. Puedes empezar a levantar tus voces al cielo. Cuando habla de alabanza, hay muchas diferentes palabras en el hebreo que habla de alabar a Dios, y algunos de ellos hablan de levantar tus manos, otros de aplaudir, otros de gritar, otros de hincarse delante de Dios. Hay palabras que hablan de expresar a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra voz, a través de nuestro corazón, las maravillas de Él. Entonces, nosotros podemos levantar nuestras voces en alabanza. Podemos expresar con nuestros cuerpos, levantando nuestras manos, o hincando, llorando, danzando con gozo y alegría. Él es nuestro Hacedor. Él es Rey grande, Dios grande. Él está sobre todas las cosas. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Señor, nosotros te alabamos hoy. Te exaltamos hoy, Señor. Que tú eres poderoso. Que tú eres grande. Hacedor de maravillas eres tú. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Me llamaste.
es el que abre el mar delante de nosotros. Es ahora en mí, al creerte, haces fuerte. Nos haces entrar tus promesas. Soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Levantamos nuestra mirada a Él. Ábreme imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable Sí, Señor. Dile a aquel aquel que tiene poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. sí, Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. De tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar alaba. el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. El ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Gracias. Señor, tú eres glorioso. A ti sea la gloria. A ti sea nuestra alabanza, Señor. Señor, ayúdanos a recordar lo que tenemos en nuestra mano, Señor. El poder que hay en nuestra garganta, en nuestra boca, Dios. Que podemos nosotros levantar nuestras voces
nuestros corazones a ti, para exaltar tu nombre, Señor, para darte la gloria, Dios. Señor, gracias que tú nos llevarás de victoria en victoria, de gloria en gloria. En nombre de Jesús.